Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Cordial saludo a todos los oyentes de Perspectivas RTM. Qué alegría que nuevamente estén con nosotros y, como siempre, para tratar un tema muy especial. Un tema que hoy nos concierne absolutamente a todos. Vamos a hablar de familia. Vamos a ver qué es la familia. ¿Quién se inventó el término familia? Vamos a ver qué encontramos por ahí. Bueno, nos acompaña hoy el pastor Gabriel de Ávila, de la Iglesia Manantial, sede Sabana Norte en Cajicá, aquí muy cerca a Bogotá, desde donde nosotros estamos emitiendo esta señal. Pastor Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por estar en Perspectivas RTM. Estela, Dios te bendiga, y también saludar a la mesa de trabajo, a Kimberly, y también a Leonel, y a usted que nos escucha en esta oportunidad y que está conectado a RTM Colombia, un espacio de bendición. Bueno, y vamos al punto porque el tiempo corre. Pastor, familia. ¿Dónde está el origen de la familia? Bueno, en el libro de Génesis, precisamente, Dios, que es el libro de los orígenes, Dios hace énfasis en algo muy importante que muchas veces lo hemos dejado como en el aire. Y Dios dice precisamente en el capítulo 2, queda escrito, el biógrafo deja allí redactado en el capítulo 2, versículo 18, que dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y le dijo Dios, le haré ayuda idónea. Entonces Dios allí enruta al hombre a la necesidad de establecer el diseño de Dios para la convivencia. No es bueno que estemos solos. Y allí es donde nace ese componente de familia. Dios dice, le haré una ayuda idónea. Le haré un acompañante, le daré la oportunidad de que él pueda compartir y que puedan en este caso fructificar. Pero también importante cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 1, Dios dice, y creó Dios, en versículo 27, al hombre a imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Dios nos creó y allí arranca todo este componente de familia, que es algo muy importante y lo cual también es uno de las instituciones más amenazadas en estos tiempos. Muy bien, entonces no es cierto que la familia se la inventó un hombre. La familia no fue que a alguien se le ocurrió decir por aquí, hagamos familia. Exactamente, pues creo que nuestra separación del modelo de Dios para el hogar es lo que nos ha llevado a legitimizar los diferentes hoy modelos que populan. Uh-huh. Entonces yo puedo hacer familia teniendo a mi mascota y pues es mi familia. O por circunstancias de la vida, papá nos abandonó, quedó mamá y solo quedaron las hijas y los hijos y pues fuimos familia de esa manera. O simplemente no conozco a mi papá, no conozco a mi mamá, me abandonaron y me adoptaron o me entregaron a una institución o crecí en un orfanato y mi familia fue el entorno donde me desenvolví o donde crecí. Y frente a esas vicisitudes de la vida y esas heridas que quedan en los diferentes escenarios que vive la gente, es donde se empieza a desvirtuar ese pilar de Dios, ese principio de Dios. Por eso a la gente le cuesta creer que la familia nació en Dios, cuando ha tenido esas cicatrices que no le permite ver las cosas grandes que Dios creó buenas en su inicio como tal. Pastor, hay una frase de una canción muy vieja ya que inicia diciendo la familia es una especie que está en peligro. Y la canción es vieja, pero es algo que aplica mucho en la actualidad. ¿Cómo podemos decirle a los oyentes que cuiden a sus familias? ¿Cómo proteger esa familia para que no se vaya a destruir? Mira que el libro de Génesis guarda un sinnúmero de información muy importante que vale la pena tenerla en cuenta para poder evidenciar esos enemigos que siempre se van a levantar contra el hogar. Nosotros vemos a un hombre que si bien en su momento no tenía pareja, Dios en el versículo 23 del capítulo 2 le da a Eva, se la acerca a Adán. Y hay una expresión que viene del hebreo cuando Adán dice, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Vemos a un hombre enamorado, un hombre apasionado,
como se dice en el ardor coloquial de los jóvenes, estaba tragado. Y entonces dice, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. En el hebreo es isha. Esa es la expresión. Pero entonces vemos que ese hombre enamorado posteriormente frente a la crisis dejó de ver a su isha y ya dijo, esto ya no es isha, esto es cha. Entonces, porque ¿cuándo se da esa expresión? Cuando es confrontado con el pecado, le dice a Dios, el problema no fui yo, el problema fue la mujer que usted me dio. Ya no es hueso de mi hueso, no es carne de mi carne, sino es cha. Ya no es isha, hueso de mi hueso, sino es cha. Y entonces vemos que allí arrancaron problemas, arrancaron situaciones. Vemos a una mujer que estaba sola, se pone a la mujer en un estado de inferioridad simple y llanamente porque fue engañada y que también le dio de comer al hombre cuando fue engañada por a un actor antagonista. Punto bíblico en mención dice que él logró persuadirla de que no era tan malo lo que Dios había dicho, pero en el momento en que Dios da la instrucción se la da al hombre. El hombre tenía la responsabilidad de transmitir a la mujer la información que Dios le había dicho que necesitaba portar. Entonces, vuelvo al versículo 18 del capítulo 2, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y encontramos a una mujer que estuvo sola con un tiempo suficiente para que hubiese podido ser persuadida frente a un actor antagonista. Entonces es interesante porque allá arrancan los problemas al interior de la familia y empieza a desvirtuarse el plan de Dios, que fue perfecto. Pastor, estamos diciendo que la familia nace en la mente de Dios. Estamos diciendo que Dios le dio unos roles a Adán, ¿cierto? En torno al cuidado con Eva. La pérdida de esos roles llevan entonces a que la familia entre en esa primera crisis. Totalmente, Leo. Mira que tú pones un punto supremamente importante. De esto casi no se habla mucho, pero Dios le dice al hombre en el capítulo 2, versículo 16, todavía no estaba Eva, no estaba. Y le dice, y le mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pero esa es una información que recibe Adán en un momento donde Eva todavía no está en el escenario. Entonces, ¿quién tenía la responsabilidad de transmitir esa información como cabeza a su casa? Era el varón. Pero encontramos que Eva estaba sola en el momento en que se puso, porque el enemigo siempre usa la misma estrategia y es desvirtuar el valor de la verdad. Y en el capítulo 3, el enemigo le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho. O sea, la exclamación es automáticamente poner en duda el valor de la verdad. Y pone esa parte dubitativa. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo que me dijo era verdad o no era? Entonces vemos la ausencia de unos estándares éticos y morales como pilares dentro del hogar que comienzan a tambalear. Y allí es donde arrancan los problemas. Entonces muy probablemente los problemas que atañen hoy dentro de los hogares es porque el valor de la verdad fluctúa. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo fortalecer. Pastor, y podríamos decir que ¿cuál es el propósito de la familia? Dios creó a la familia, el origen de la familia está en Dios, pero ¿qué propósito le dio a la familia? Dios, indiscutiblemente, como familia que también es, nosotros vemos la exclamación hagamos, es plural. Ajá. Es plural, Dios es familia. Y si hagamos al hombre a nuestra imagen, cada uno de los verbos que están implícitos dentro de la exclamación hacen ver que Dios es familia. Y es el establecimiento de su propósito, de su plan. Es el establecimiento de su reino, de Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios queriendo estar con su creación, estar con su familia. Entonces, como le diría Leo, nace en el corazón de Dios la familia y ese es el propósito, que Dios pueda mostrarse a las generaciones y preparar un pueblo para Él. Gracias, pastor. Hay un detalle que por más que de pronto uno haya estado mucho tiempo en la iglesia o algo, no lo tiene en cuenta y me devuelvo un poco en el tema realmente, y es cuando dice que Dios lo que dijo del árbol de la vida se lo dijo fue a Adán. Siempre pensé que se lo había dicho a los dos. Entonces, cuando viene la serpiente y le habla a Eva,
se supone que Adán de alguna manera le había dicho a Eva, pero no completamente todo lo que Dios le había dicho. Nosotros podemos ver, y dicen los estudiosos, que como cabeza necesitamos transmitir. El hombre es cabeza de la mujer según el plan que Dios establece, pero importante que la cabeza regule el cuerpo. Y no para poner una posición de inferioridad a la mujer, no, porque no es la temática a seguir, sino es entender que tenemos una responsabilidad como de familia de transmitir la verdad de Dios. Dios le habló, en este caso, a Adán. Adán tenía la responsabilidad de transmitir la información de manera sustancial, verídica y efectiva a la vida ¿de qué? De Eva. Porque la exclamación que le da precisamente el enemigo es que le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ella tenía parte de la información, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que si el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, logró desvirtuar el poder de la palabra que había recibido. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy en los hogares. Podemos estar en la iglesia, podemos recibir palabra, podemos conocer los cánticos, podemos ir todos los domingos a la iglesia, pero el valor de la verdad no son como las estructuras que sostienen un edificio. Entonces, frente a las crisis, eso puede de alguna otra manera generarnos un colapso y la palabra se puede perder. Pastor, tengo una pregunta porque estamos hablando de los roles. En un punto se habló de los roles del hombre que tiene que transmitir el mensaje, que es esa cabeza. Pero también en otra parte del programa hoy se habló de que en la actualidad hay familias que están fracturadas. ¿Qué se le puede recomendar a estas familias que se componen o solo de papá e hijos o solo de mamá e hijos? ¿Cómo lograr cumplir bien ese rol, pero a la vez qué hacer con el rol que falta? Claro, mira que tocas un tema que va muy al punto de nuestra realidad latinoamericana, donde hay familias con alto grado de orfandad, papás ausentes, y ese ha sido de alguna otra manera el impacto que Latinoamérica ha tenido, padres ausentes, ¿no? Indiscutiblemente, mamá tiene que salir como cabeza, pues es la voz de autoridad para la casa, ¿no? Y poder transmitir el valor de la verdad. Sabemos de esa labor titánica que hacen las madres por clamar por sus hijos, clamar por sus matrimonios. Y frente a la ausencia de uno de los que estén en autoridad o de uno de los roles que se deben tener dentro del hogar, pues creo que en quien funge la autoridad contextual, pues debería fortalecer ese valor de la verdad hacia los hijos, ¿no? Okay. Que son las personas que están a nuestro cargo. Pastor, nos está compartiendo que esa primera crisis en esa familia vino porque se quiso desvirtuar la palabra que Dios había dado, los fundamentos que Dios había establecido para la familia. ¿Qué labor tenemos como iglesia y qué podemos hacer para traer sanidad y restauración a nuestras familias? Bueno, yo creo que la iglesia tiene una tarea muy importante y es el que nos permita a nosotros volver al valor de la verdad sin que esto se genere un tema de señalamiento y de estigmatizar, en este caso, el error causado. La palabra nos dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Dios. La idiosincrasia latinoamericana siempre ha estado encauzada a hacernos ver que es el hombre quien busca a Dios. De hecho, las iglesias en nuestros principales territorios están en montes altos. Tenemos Monserrate, por ejemplo, aquí en Bogotá, La Popa en Cartagena, el Señor Caído de Buga. Y siempre vemos una iglesia como en lugares altos donde el hombre tiene que hacer un esfuerzo por ir a buscar a Dios. Pero eso es completamente antibíblico, porque la Biblia dice que es Dios quien busca al hombre. Y en el libro de Génesis precisamente lo encontramos, que en el versículo 7 del capítulo 3 dice que fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas entre ellos mismos y se hicieron delantales.
y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso es lo que Dios siempre ha estado haciendo, buscando al hombre. Pero el hombre ha andado, ¿qué? Escondido frente a su tragedia. Y creo que una labor importante que tiene que hacer la iglesia, es darle la oportunidad a las personas de poder acercarse, de salir de su escondite, de mostrar que Dios es restauración, de mostrar que Dios es oportunidad y entender que cada uno debemos asumir el valor con sinceridad de nuestra culpa, de nuestro error. Y allí empezamos a ver los primeros problemas. Adán dijo, no, ya no es Sicha, ya no es el hueso de mi hueso y carne de mi carne, sino la mujer que usted me dio fue el problema. La mujer también dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y siempre evadimos el valor de la responsabilidad. Y creo que en aras de poder tener mejores hogares es que cada uno asumamos la responsabilidad primero de nuestros actos, pero también tener la responsabilidad de también en su momento reconocer nuestros errores y levantarnos y creer que Dios está para nosotros. Pastor Gabriel, muchas gracias. Este tema es apasionante y creo que en un solo programa no vamos a poder abarcarlo todo, no lo pudimos abarcar todo. Así que, Pastor, ¿qué tal si nos acompaña en un próximo programa y continuamos hablando de este tema? Claro que sí, Estelita, claro que sí. Y pues damos gracias al Señor por este espacio y por aquellas personas que también nos escuchan y ven en esto una oportunidad para encontrar la verdad de Dios a la luz de su palabra y que ella nos pueda inspirar a tener mejores hogares. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo tratado y usted me corrige si estoy bien o estoy mal. El origen de la familia está en Dios. El propósito de la familia es que Dios quiere hacerse un pueblo, entonces es procrearse, multiplicarse y crear ese pueblo para Dios. Cada integrante de la familia tiene un rol. Y el rol principal está en el padre, que es el encargado de compartir lo que Dios le dijo, compartir la visión, podríamos decirlo, ¿cierto? Totalmente. A su familia. Y cada integrante de la familia tiene un rol que debe cumplir. Y las familias que están fracturadas, hay una esperanza. Dios va a restaurar porque Dios está buscando a la familia. ¿Lo resumí bien, Pastor? Excelente, excelente. Pasó el Buen examen. crack. Sí. Sí. Se rajó. No, una gran bendición. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Estela, Leo y Kimberly y también todas aquellas personas que nos escuchan. Claro que sí, estaremos en otra oportunidad, si Dios lo permite, para que sigamos compartiendo y estudiando de la palabra. Bueno, llegamos así al final de Perspectivas RTM. Muchas gracias, amigo oyente, por estar con nosotros. Bendiciones y excelente tiempo. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.